El año era 1917, y el Atlántico parecía un enemigo vivo. El agua era negra como el petróleo, la niebla tan espesa como el humo de una fábrica, y en la cubierta del destructor USS Fanning se respiraba una tensión que no abandonaba a nadie. Para Coxswain, Daniel David Loomis, no era solo el frío o el cansancio, era una sensación profunda e incómoda, como si algo invisible los estuviera observando desde abajo, esperando el momento exacto para atacar. Estados Unidos acababa de entrar en la guerra, y aquellas aguas ya no eran neutrales. Pertenecían al Imperio Alemán y a sus cazadores silenciosos, los submarinos que no se veían pero se sentían. El Fanning avanzaba con cautela, cortando un mar hostil que no ofrecía refugio ni certezas. Loomis escudriñaba el horizonte con una concentración casi obsesiva, consciente de que un solo error podía condenar al barco entero. Entonces lo vio. No fue una estela clara ni una ola evidente, sino algo apenas perceptible. Una leve alteración en la superficie del mar, tan fina que por un instante creyó que era un cabello sobre el lente de su mirada cansada. Parpadeó, volvió a mirar, y allí estaba de nuevo. Una línea oscura, estrecha, elevándose unos pocos centímetros por encima del agua. El grito salió de su garganta con una fuerza nacida del instinto más puro. Periscopio. Aquella palabra era el peor presagio para cualquier marinero. Cuando aparecía un periscopio, un torpedo solía seguirle. La alarma general sonó de inmediato. Las botas golpearon la cubierta mientras los hombres corrían a sus puestos, y las cargas de profundidad comenzaron a prepararse. Por primera vez en la guerra, un buque estadounidense había visto al cazador antes de que éste atacara. Mientras tanto, lejos de allí, en Berlín, el Imperio Alemán había llegado a un punto de no retorno. A finales de 1916, el frente occidental estaba estancado y la guerra convencional ya no ofrecía una salida clara. Los submarinos se habían convertido en el arma decisiva, capaces de golpear el comercio aliado sin previo aviso. El almirante Henning von Holzendorf estaba convencido de que solo una escalada total podía cambiar el destino del conflicto, incluso si eso significaba provocar a Estados Unidos. Esta decisión, tomada en despachos y salas de guerra, estaba a punto de materializarse en el Atlántico, donde hombres como Loomis serían los primeros en sentir sus consecuencias. Mira el video hasta el final, suscríbete y escribe en los comentarios qué opinas de este momento decisivo en la guerra naval. A finales de 1916, mientras destructores como el USS Fanning patrullaban un océano cada vez más peligroso, en el corazón del Imperio Alemán se tomaban decisiones que cambiarían el curso de la guerra naval. El frente occidental estaba paralizado, millones de hombres atrapados en trincheras que apenas se movían unos metros a costa de miles de vidas. Para Berlín, la guerra terrestre se había convertido en una sangría sin solución clara, y la paciencia comenzaba a agotarse. Los submarinos alemanes, conocidos como U-Boote, habían demostrado ser devastadores. En silencio, hundían cargueros aliados y sembraban el miedo en el Atlántico. Sin embargo, a pesar de esos éxitos, Gran Bretaña seguía resistiendo. Sus rutas de suministro permanecían abiertas y los alimentos continuaban llegando a la isla. Para los estrategas alemanes, aquello significaba que el tiempo jugaba en su contra. El 22 de diciembre de 1916, el gran almirante Henning von Holzendorf, jefe del Estado Mayor de la Marina Imperial, presentó un memorando confidencial al Kaiser Guillermo II y al mariscal Hindenburg. En ese documento, frío y calculado, afirmó que había llegado el momento de abandonar las reglas tradicionales de guerra naval. Ya no habría advertencias, ni inspecciones, ni oportunidad de evacuar tripulaciones. Todo barco que se dirigiera a Gran Bretaña debía ser hundido sin excepción. El plan se apoyaba en cifras precisas. Holzendorf sostenía que si los submarinos lograban hundir 600.000 toneladas de transporte mercante cada mes durante 4 o 5 meses consecutivos, las importaciones británicas se reducirían casi a la mitad. Según sus cálculos, la isla no podría resistir el hambre y se vería obligada a rendirse antes de que Estados Unidos pudiera intervenir de manera efectiva. Holzendorf era consciente de que esa política casi con seguridad provocaría la entrada de Estados Unidos en la guerra, pero aún así se mostró inflexible. Aseguró al Kaiser
que ningún soldado estadounidense llegaría al continente europeo a tiempo para cambiar el resultado del conflicto. La guerra, creía, terminaría rápido y de forma decisiva. No todos en Berlín compartían ese optimismo. El canciller Bethmann Hollweg advirtió que una ofensiva submarina sin restricciones podía desencadenar represalias económicas y militares imposibles de contener. Sin embargo, la presión militar aumentaba, y las voces moderadas comenzaron a perder fuerza frente a quienes exigían una apuesta total. Mientras los políticos debatían, los U-Bootes se preparaban en silencio, afinando motores y cargando torpedos. El Atlántico se convertiría muy pronto en el escenario de una ofensiva sin precedentes, y los marineros aliados aún no comprendían la magnitud de lo que estaba a punto de comenzar. La presión en Berlín alcanzó su punto máximo a comienzos de 1917. Las advertencias diplomáticas y los temores económicos comenzaron a ceder ante la lógica implacable de los militares, convencidos de que solo un golpe rápido y brutal podía decidir la guerra antes de que los recursos del imperio se agotaran. La cuestión ya no era si asumir el riesgo, sino cuándo hacerlo. El 9 de enero de 1917 se celebró la decisiva conferencia de Pless. En aquella reunión, los líderes militares impusieron su visión sobre los civiles. El Kaiser aprobó formalmente la introducción de la guerra submarina sin restricciones, fijando su inicio para el 1 de febrero. Días después, Berlín notificó oficialmente a Washington que cualquier barco en las zonas de guerra sería atacado sin previo aviso. La reacción estadounidense fue inmediata. El 3 de febrero, el presidente Woodrow Wilson rompió relaciones diplomáticas con Alemania, dejando claro que el margen para la negociación se había agotado. Aún así, Berlín celebró la decisión como una victoria estratégica. Holzendorf creía haber colocado a Gran Bretaña contra las cuerdas y confiaba en que el bloqueo submarino sería imparable. A partir de febrero, los U-Bootes se desplegaron en masa. Más de 100 submarinos patrullaban las principales rutas marítimas del Atlántico Norte, operando con una agresividad nunca vista. Los resultados iniciales parecían confirmar las previsiones más optimistas. En febrero de 1917, los hundimientos superaron el 500.000 de toneladas de registro bruto. En abril, la cifra alcanzó un nivel alarmante, acercándose a casi 900.000 toneladas. En Londres, el impacto fue inmediato. Los silos de grano comenzaron a vaciarse y el nerviosismo se extendió por los muelles y almacenes. Existía un temor real de que la isla no pudiera resistir muchos meses más. Las autoridades británicas se enfrentaban a una crisis que amenazaba la supervivencia misma del país. Paradójicamente, los aliados no tenían una respuesta clara. El sistema de convoyes había sido rechazado durante años por considerarse lento, ineficiente y vulnerable. La idea de agrupar barcos parecía, para muchos almirantes, una invitación a la catástrofe. Sin embargo, cada semana que pasaba sin cambios significaba más barcos hundidos y más presión sobre una economía ya al límite. Mientras tanto, en Alemania, la confianza seguía intacta. Si el colapso británico llegaba antes del verano, la apuesta de la guerra submarina habría valido la pena. Pero si fallaba, el imperio se enfrentaría a un nuevo enemigo con recursos prácticamente ilimitados. El reloj avanzaba, y el Atlántico se llenaba de acero, explosiones y decisiones irreversibles. La primavera de 1917 se convirtió en el momento más peligroso para Gran Bretaña desde el inicio de la guerra. Los cálculos de Holzendorf parecían cumplirse con una precisión inquietante. Las reservas de grano del país se redujeron hasta quedar en apenas unas pocas semanas de suministro, y por primera vez surgió el temor real de que la población civil pudiera enfrentarse al hambre. Cada barco que no llegaba a puerto acercaba a la isla un paso más al colapso. A pesar de la gravedad de la situación, el almirantazgo británico seguía aferrado a viejas convicciones. Muchos oficiales insistían en que los convoyes solo ralentizarían el tráfico marítimo y crearían objetivos más grandes para los submarinos. La política de que cada buque navegara por su cuenta continuaba vigente, incluso cuando las pérdidas mensuales superaban las 300.000 toneladas de registro bruto. Sin embargo, puertas adentro, la tensión crecía. Informes secretos comenzaban a circular entre los altos mandos,
advirtiendo que la estrategia actual no era sostenible. El contraalmirante Alexander Duff, jefe de la división antisubmarina, fue uno de los primeros en alzar la voz. Insistió ante el primer Lord del Mar, John Jellicoe, en que era necesario un cambio inmediato, aunque eso significara admitir que las políticas anteriores habían fracasado. La presión no venía solo de la Marina. El primer ministro David Lloyd George, consciente de la fragilidad económica del país y recordando que Alemania también estaba al borde del agotamiento, comenzó a exigir soluciones urgentes. Las discusiones se volvieron cada vez más ásperas. En reuniones de Estado Mayor celebradas en marzo, la idea de los convoyes fue nuevamente rechazada, pero el tiempo se agotaba. A finales de abril, la realidad se impuso con una fuerza imposible de ignorar. El 27 de abril, el almirantazgo aprobó finalmente la cobertura total de convoyes en el Atlántico Norte. No fue una decisión tomada con entusiasmo, sino una concesión forzada por la necesidad. Era una apuesta desesperada para salvar las líneas de suministro antes de que fuera demasiado tarde. Al mismo tiempo, al otro lado del océano, Estados Unidos comenzaba a movilizarse con rapidez. El vicealmirante William S. Sims, recién nombrado enlace naval en Londres, advirtió con claridad que sin escoltas organizadas, los submarinos acabarían ganando la guerra. Sus palabras resonaron en un almirantazgo agotado y cada vez más dispuesto a escuchar. Mientras los primeros planes de convoy tomaban forma, los submarinos alemanes seguían atacando con ferocidad. La batalla por el Atlántico había entrado en su fase decisiva, y el margen de error se había reducido a casi cero. La reacción aliada, una vez superadas las dudas, fue sorprendentemente rápida. A comienzos de mayo de 1917, el vicealmirante William S. Sims logró lo que durante meses había parecido imposible. Convenció al almirante Jellicoe de que la única manera de derrotar a los submarinos era proteger a los mercantes de forma sistemática y continua. El tiempo de las medias medidas había terminado. El 1 de mayo, Sims obtuvo la aprobación definitiva para el envío inmediato de destructores estadounidenses a aguas europeas. En cuestión de días, 12 buques zarparon rumbo a Gran Bretaña, marcando la primera presencia naval estadounidense sostenida en el conflicto. No llegaron como observadores, sino como participantes activos en una guerra que ya se libraba bajo la superficie del mar. El 10 de mayo, el primer convoy escoltado partió desde Gibraltar. A diferencia de los viajes solitarios que habían caracterizado los meses anteriores, este grupo avanzó bajo la protección constante de destructores, atentos a cualquier señal sospechosa en el agua. 12 días después, el convoy llegó intacto a su destino. No se había perdido ni un solo barco. El mensaje fue claro y contundente. El sistema se expandió con rapidez. El 15 de junio, un convoy transatlántico completo zarpó desde Hampton Roads, escoltado inicialmente por el crucero HMS Roxburgh y reforzado en alta mar por 8 destructores. Aunque un buque rezagado fue hundido, el éxito general del viaje silenció a muchos de los críticos que aún dudaban de la eficacia de los convoyes. Durante mayo y junio, la defensa aliada adquirió una estructura cada vez más compleja. Destructores británicos, cruceros mercantes armados y viejos acorazados pre-dreadnought formaron capas de protección alrededor de los convoyes. Globos cautivos y dirigibles comenzaron a patrullar desde el aire, ampliando el alcance de la vigilancia antisubmarina. Aunque solo había 43 destructores disponibles, muy por debajo de los 75 considerados necesarios, su impacto táctico fue inmediato. Los submarinos ya no podían atacar con la misma libertad. Cada aproximación implicaba un riesgo creciente, y cada escolta se convertía en un obstáculo difícil de superar. A medida que el verano avanzaba, las cifras hablaron por sí solas. Las pérdidas mensuales de tonelaje descendieron de forma significativa y nunca volvieron a alcanzar los niveles catastróficos de abril. Sin anuncios espectaculares ni grandes titulares, la guerra en el mar estaba cambiando de rumbo. Este giro estratégico preparó el escenario para una nueva fase del conflicto, en la que los destructores aliados dejarían de ser simples guardianes pasivos para convertirse en cazadores activos de submarinos. Entre ellos se encontraban el USS Fanning y el USS Nicholson, cuyos destinos pronto se cruzarían con uno de los U-Boot más experimentados del Atlántico. Para el otoño de 1917,
El Atlántico Norte ya no era el coto de caza libre que había sido meses antes. Los convoyes escoltados avanzaban con mayor disciplina, y los submarinos alemanes se veían obligados a actuar con extrema cautela. Aún así, la amenaza seguía presente, especialmente en las aproximaciones a Irlanda, donde la niebla, las corrientes y el tráfico constante ofrecían oportunidades peligrosas. El 17 de noviembre de 1917, un convoy identificado como OQ-20 abandonó el puerto de Queenstown, en Irlanda, poco antes del mediodía. 8 mercantes cargados con suministros vitales se organizaron en columnas, escoltados por 6 destructores estadounidenses y 2 corbetas británicas. Durante horas, las naves maniobraron lentamente para adoptar su formación definitiva, mientras los escoltas describían círculos atentos, vigilando cada sombra sobre el agua. Entre esos escoltas se encontraban el USS Fanning y el USS Nicholson. El Fanning, un destructor de la clase Paulding, desplazaba poco más de 700 toneladas y había sido votado en 1911 para una guerra muy distinta. Las modificaciones realizadas en Boston le habían permitido cargar cargas de profundidad Mark II, cilindros pesados y poco fiables que los marineros apodaban con ironía por su aspecto torpe. A pesar de su edad y de sus defectos mecánicos, la tripulación mantenía una disciplina férrea y un orgullo silencioso por su barco. Al mando efectivo del Fanning se encontraba el teniente Arthur Carpenter, conocido entre sus hombres como Chips. Su dotación estaba agotada tras meses de escolta continua, pero la vigilancia no disminuía. El recuerdo de detonaciones prematuras ocurridas semanas antes, que habían dañado los propios generadores del buque, seguía fresco en la memoria de todos, recordándoles que cada ataque implicaba un riesgo mortal, incluso para quien lo ejecutaba. El USS Nicholson, por su parte, representaba una generación más moderna, más grande, más estable y mejor armado. Estaba comandado por el capitán Frank D. Berrien, el oficial de mayor rango presente. Berrien ya había demostrado determinación en encuentros anteriores con submarinos, y su experiencia aportaba confianza al resto de la escolta. A unas pocas millas de distancia, oculto bajo la superficie gris del Atlántico, el submarino U-58 esperaba. Al mando se encontraba el capitán Leutnant Gustav Amberger, en su primera patrulla como comandante. Durante 2 días había calculado con precisión la ruta del convoy, manteniendo los motores casi en silencio y a su tripulación moviéndose en susurros. El submarino, de casi 60 metros de eslora, flotaba entre la superficie y la profundidad como un depredador inmóvil. Cuando el periscopio emergió apenas unos centímetros sobre el agua, Amberger observó cómo el convoy avanzaba lentamente hacia él, sin saber que la caza estaba a punto de invertirse. En ese mismo instante, en el puente del Fanning, Daniel David Loomis volvía a recorrer el horizonte con sus extraordinarios ojos, sin imaginar que estaba a segundos de entrar en la historia naval. La niebla se había cerrado aún más aquella tarde, reduciendo la visibilidad a poco más de unos cientos de metros y transformando el mar en una pared gris y opresiva. En el puente del USS Fanning, Daniel David Loomis continuaba su rutina con una concentración casi mecánica, barriendo la superficie del agua una y otra vez, siguiendo un patrón aprendido tras meses de escolta. Para la mayoría, el océano no mostraba nada más que olas confusas y reflejos apagados, pero para Loomis algo no encajaba. Entre el movimiento irregular del mar apareció una línea oscura, delgada, inmóvil, elevándose apenas unos centímetros sobre la superficie. No era una estela ni una sombra, y tampoco se movía como lo haría un resto flotante. Loomis comprendió al instante lo que estaba viendo. Su grito atravesó la niebla con violencia, rompiendo el silencio tenso del convoy. Periscopio. La palabra cayó como un disparo. El teniente Walter Henry, oficial de guardia, reaccionó sin vacilar. Ordenó timón todo a babor y máxima velocidad avante, mientras accionaba la alarma de combate. En segundos, el Fanning se inclinó bruscamente al girar, y la tripulación corrió a sus puestos mientras las campanas resonaban por todo el casco. El destructor se lanzó hacia la última posición conocida del periscopio, cortando el agua con urgencia. Bajo la superficie, en la sala de control del U-58, Gustav Amberger
Observaba incrédulo cómo un destructor emergía de la niebla directamente frente a él. El submarino se había movido con extrema lentitud para no dejar rastro alguno, pero esa misma precaución lo había dejado peligrosamente cerca. Amberger estaba convencido de que su delgado periscopio no podía haber sido detectado en aquellas condiciones, y sin embargo, el enemigo se abalanzaba sobre su posición con precisión mortal. Arthur Carpenter llegó al puente del Fanning en el momento crítico. Comprendió de inmediato que embestir al submarino podía causar daños graves a su propio buque. En lugar de ello, ordenó un giro rápido para liberar las cargas de profundidad. En la popa, una de las Mark II rodó por la rampa y desapareció en el agua oscura, mientras la tripulación contenía la respiración y comenzaba a contar los segundos. La detonación llegó antes de lo esperado. La carga explotó a una profundidad insuficiente, sacudiendo violentamente la popa del Fanning. Varios hombres cayeron al suelo, los generadores se apagaron y la iluminación de emergencia se encendió de inmediato. El propio destructor había sido golpeado por su arma, confirmando los temores que la tripulación arrastraba desde hacía semanas. Pero la onda expansiva no se perdió en el vacío. Alcanzó al U-58 con una fuerza devastadora, haciendo vibrar su casco como si hubiera sido golpeado por un martillo gigante. En cuestión de segundos, la cacería se transformó en una lucha desesperada por sobrevivir. Dentro del U-58, la explosión se sintió como el golpe de una fuerza imposible de detener. El casco del submarino se estremeció de proa a popa, los paneles eléctricos chisporrotearon y varias luces se apagaron de inmediato. En la sala de máquinas, las líneas de aceite a alta presión se rompieron, rociando fluidos sobre el metal caliente, mientras el olor acre llenaba los compartimentos cerrados. El impacto había deformado secciones del casco de presión más allá de sus límites previstos. Los planos de inmersión de popa quedaron atascados, obligando al submarino a descender sin control. El agua comenzó a filtrarse por remaches forzados, primero como finos hilos y luego como chorros helados que atravesaban los compartimentos con la violencia de una manguera contra incendios. Gustav Amberger ordenó descender aún más, intentando escapar del alcance de nuevas cargas de profundidad, aun sabiendo que era una apuesta desesperada. El indicador de profundidad giró sin piedad. Superó los 150 pies, luego los 180, más allá de los 200. El U-58 había superado su profundidad de prueba y continuaba cayendo. El casco crujía de forma alarmante, emitiendo sonidos que todo submarinista temía escuchar. A 250 pies, varios remaches cedieron por completo, y el agua irrumpió con fuerza devastadora. Amberger comprendió que el submarino no sobreviviría a otra explosión ni a un descenso mayor. Con voz firme, dio la orden que nadie quería escuchar. Ordenó soplar todos los tanques y emerger de inmediato. El aire comprimido rugió por las válvulas mientras el submarino luchaba por recuperar flotabilidad, su estructura dañada gimiendo bajo la presión. A unos cientos de metros, el comandante Frank D. Berrien, a bordo del USS Nicholson, había observado la explosión inicial del Fanning. Sin esperar órdenes ni confirmaciones, giró su destructor hacia el punto de contacto, decidido a completar el ataque. Mientras el Nicholson maniobraba, el mar frente a él se agitó de forma violenta. De repente, la torre de mando del U-58 irrumpió en la superficie, emergiendo entre espuma y agua como una bestia herida. El submarino quedó expuesto, incapaz de sumergirse nuevamente y demasiado dañado para huir. En ese instante, una carga de profundidad lanzada por el Nicholson cayó casi junto a su casco. La explosión fue devastadora. El impacto levantó la proa del submarino fuera del agua antes de que volviera a caer pesadamente. En el interior, los hombres fueron lanzados contra los mamparos, los últimos sistemas eléctricos colapsaron y el U-58 quedó condenado. Por primera vez, los cazadores aliados veían claramente a su presa, inmóvil y a merced de sus armas. Durante unos segundos irreales, las tripulaciones de los destructores aliados quedaron paralizadas, incrédulas ante lo que tenían frente a sus ojos. Un submarino alemán, expuesto en la superficie, inmóvil y gravemente dañado, era una visión que pocos marineros habían presenciado jamás. La sorpresa dio paso a la acción. Desde la popa del USS Fanning,
El cañón de 3 pulgadas abrió fuego, mientras el USS Nicholson respondió con sus piezas de 4 pulgadas desde proa. Las granadas impactaron alrededor del casco del U-58, levantando columnas de agua que caían como lluvia pesada sobre la cubierta del submarino. Tras varias salvas, se produjo un movimiento desesperado. Las escotillas se abrieron de golpe, y los marineros alemanes comenzaron a salir, levantando las manos en señal de rendición. Algunos agitaban prendas blancas, cualquier cosa que pudiera indicar que el combate había terminado. Los cañones aliados callaron de inmediato. La batalla había durado apenas 15 minutos, pero su intensidad había sido brutal. El Fanning se acercó con cautela, manteniendo sus armas listas. El teniente Carpenter ordenó preparar cabos con la intención de remolcar al submarino capturado, pero al aproximarse quedó claro que aquello no sería posible. El agua ya barría la cubierta del U-58. La tripulación alemana estaba hundiendo su propio barco. Gustav Amberger había dado su última orden como comandante: abrir las válvulas, inundar los tanques y negar al enemigo el trofeo. Sus hombres ejecutaron la orden con la misma disciplina que habían mostrado durante el combate. El submarino comenzó a asentarse lentamente, inclinándose mientras los marineros se apresuraban a abandonarlo antes de que los arrastrara al fondo. Uno tras otro, los hombres saltaron al Atlántico Norte. El impacto del agua helada en pleno noviembre les robó el aliento. En esas latitudes, el frío podía matar en minutos. Algunos quedaron atrapados en la antena de radio del submarino y fueron arrastrados bajo la superficie cuando el casco comenzó a hundirse. Desde el Fanning se lanzaron cabos y salvavidas. Sin embargo, las manos entumecidas por el frío apenas podían aferrarse a las cuerdas. Hombres que habían sobrevivido a explosiones y proyectiles ahora luchaban por no ahogarse a pocos metros de la salvación. El caos se apoderó del agua, con gritos, chapoteos y cuerpos exhaustos, luchando contra un enemigo invisible. Fue entonces cuando 2 marineros estadounidenses tomaron una decisión que cambiaría el final de aquella jornada. Sin intercambiar palabras, se quitaron las chaquetas y se lanzaron al mar helado para ayudar a los hombres que se hundían ante sus ojos. Los esfuerzos de rescate fueron heroicos y meticulosos. Cada alemán que logró aferrarse a una cuerda fue izado a bordo del USS Fanning, donde los marineros estadounidenses los envolvieron en mantas y les ofrecieron café caliente. 38 hombres fueron salvados de las aguas gélidas, aunque 2 sucumbieron al frío antes de poder recibir ayuda. Entre ellos, el ingeniero jefe Franz Glinder perdió la vida mientras intentaba asegurar los sistemas del submarino, dejando atrás una estela de sacrificio silencioso. El regreso a Queenstown fue solemne. Los prisioneros alemanes, empapados y temblando, recibieron ropa seca y cigarrillos, y la tripulación del Fanning los trató con respeto y profesionalidad. Al llegar al muelle, ocurrió algo inesperado. Los hombres alemanes rompieron en aplausos espontáneos hacia sus salvadores, 38 voces resonando en un gesto de reconocimiento y dignidad humana que sorprendió a todos. El entierro de Franz Glinder fue igualmente solemne. Sobre un tablón sujeto a una cuerda, su cuerpo descendió lentamente al mar, bajo la bandera naval alemana, mientras la tripulación de Fanning rendía honores con los sombreros en alto. Carpenter recitó la ceremonia con respeto, y la acción fue testigo de que, incluso en medio de la guerra, el honor y la humanidad podían prevalecer. Las noticias del enfrentamiento se propagaron rápidamente entre las flotas aliadas. Las acciones de Loomis y Henry fueron reconocidas con la Navy Cross por su aguda visión y determinación. Los comandantes Berrien y Carpenter recibieron las medallas al servicio distinguido, y al Fanning se le permitió pintar una estrella en su chimenea, marcando la primera derrota confirmada de un U-boat por un destructor estadounidense. El hundimiento del U-58 y el rescate de su tripulación no solo fue un triunfo táctico, sino un punto de inflexión estratégico. El combate demostró la eficacia de los convoyes escoltados y de los destructores como cazadores activos de submarinos, cambiando la doctrina naval aliada para siempre. La proporción de pérdidas en convoyes escoltados descendió drásticamente, asegurando que el suministro a Gran Bretaña se mantuviera estable y debilitando la fuerza submarina alemana. En la lección final de esta jornada, el enemigo se había convertido en víctima. Los submarinos,
que habían aterrorizado los mares del Atlántico, ahora enfrentaban una amenaza constante, y la moral de sus tripulaciones se deterioró rápidamente. El éxito del Fanning y Nicholson sirvió como modelo para futuras operaciones, marcando el inicio de la supremacía aliada en los convoyes transatlánticos. Si te ha fascinado esta historia épica del Atlántico Norte, no olvides dejar tu like, comentar qué parte te sorprendió más y suscribirte al canal para no perderte próximas aventuras históricas llenas de acción, estrategia y heroísmo. Esta batalla demuestra que incluso en la guerra, la valentía, la disciplina y la humanidad pueden cambiar el rumbo de la historia.